quisiéramos leer un PowerPoint para motivarnos en esta mañana, porque los escépticos hablan de que como que no fuera cierto que Jesús resucitó. Apaguemos un poquito para que puedan ver y para que podamos leer. Sí, pasamos. Pruebas de Jesús. Sí. Nadie puede negar las profecías cumplidas acerca de Jesús que están en la Biblia, que fueron hechas por profetas muchos siglos antes sobre su nacimiento, vida y muerte. En los primeros libros de la Biblia hay más de 300 profecías acerca del Mesías o Salvador. Los arqueólogos muestran que esas profecías fueron escritas siglos antes que naciera Jesús. A continuación, apenas algunas de ellas. ¿Quién fue Jesús? El mensaje y los milagros de Jesús es único y su trascendencia en el mundo no iguala a ningún otro. Jesús no es igual a ningún maestro, rabino, gurú o profeta. Él fue mucho más que cualesquiera de ellos. Jesús no solo enseñó sobre Dios y el amor, sino que fue el amor encarnado en el Hijo de Dios y sabía de lo que hablaba. Su encarnación, 750 años del nacimiento. El profeta Isaías dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 7 siglos y medio después, en Israel, una joven virgen llamada María fue visitada por el arcángel Gabriel, quien le dijo que daría a luz un hijo que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 26, 35. Lugar de nacimiento, profecía. En el siglo VIII a.C., Miqueas predijo exactamente en la aldea que iba a nacer el Mesías. pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2, profecía 710 años antes de Cristo. Aunque sus padres terrenales vivían en Nazaret, al norte de Belén, pero por el decreto de Roma tuvieron que ir a censarse, y por eso Jesús nació en Belén, para cumplir la profecía de Miqueas. Su juicio. Por arresto y por juicio fue arrebatado, y de sus descendientes, ¿quién hablará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8. Crucifixión. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malvados. Horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, entre tanto la gente me observa recreándose. Se han repartido mis vestidos y echan suertes sobre mi ropa. Salmos 22, 16, 16. Año 1000. Y Zacarías 12, 10, 13, 6. Sepultura. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Isaías 53, 9. Para sus enemigos religiosos, Jesús fue un criminal, un impío. Por eso crucificaron con 2 ladrones. Cuando murió, un hombre rico llamado José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús.
quien llevó su cuerpo y lo puso en su sepulcro nuevo, un sepulcro de ricos. Mateo 27. Su resurrección. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10, 1000 años antes de Cristo. Jesús está vivo. Las Escrituras demuestran que anduvo por la tierra durante 40 días después de su resurrección y fue visto por centenares de seguidores. Hechos 1:3, 1 de Corintios 15:4-6. Destrucción de Jerusalén. Jesús fue crucificado en el año 30 después de su era. En el año 70 después de Cristo, 40 años después, legiones romanas del emperador Vespasiano, al mando de su hijo el general Tito, entraron en Jerusalén, quemaron y destruyeron todo, que no quedó piedra sobre piedra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:1-2. Sócrates enseñó durante 40 años, Platón durante 50, Aristóteles durante 40 y Jesús solo durante 3 años. Pero la influencia del ministerio de Cristo sobrepasa los 130 años juntos de estos grandes filósofos griegos. Jesús no pintó ningún cuadro, pero algunas de las obras más hermosas de Rafael, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci fueron inspiradas en Jesús. Jesús no escribió poesía, pero Dante, Milton y cientos de los más grandes poetas del mundo se inspiraron en él. Jesús no fue compositor, pero Haydn, Händel, Beethoven, Bach y Mendelssohn alcanzaron la cima de la perfección con sus sinfonías y oratorios que compusieron para alabar a Jesús. Tengan la bondad de sentarse y ponerse cómodos para escuchar el mensaje de esta mañana. No para complacer simplemente a los escépticos que tantos hay el día de hoy, sino por nosotros mismos, por nuestra propia seguridad. Como cristianos podemos decir que la resurrección de Jesús tiene más evidencias y pruebas que cualquier otro acontecimiento en la historia. Y vamos a tratar de analizar algunas de ellas. El cadáver de Jesús desapareció. Eso es la resurrección. Como escuchamos en la lectura del Evangelio, esta verdad fue distorsionada desde el mismo momento en que se dio. Escuchamos que habían intereses para pagar dinero a aquellos que mientan aquella situación. Ese chisme se ha convertido en algunas preguntas que se escuchan por ahí, y por eso pusimos al comienzo un poco de algunas verdades de la Biblia, unas pocas, porque aquí hay cientos de lecturas sobre aquello. La Biblia nos muestra que las autoridades estaban en contra del cristianismo cuando dicen que el cadáver ha desaparecido. Unos dicen que ¿qué pasó con el cadáver? ¿Quién se lo llevó? ¿Las autoridades judías o romanas? O también los ladrones, porque habían ladrones de tumbas, especialmente por las especias. ¿Los discípulos? ¿O cuál? Como digo, las autoridades nos muestran que estaban en contra del cristianismo, como dice Hechos, el capítulo 4, el versículo 3, 2 y 3. Estaban muy enojados, dice la palabra de Dios allí, porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaban anocheciendo, los encerraron en una cárcel hasta el día siguiente. Esa era la actitud de las autoridades. Esas autoridades, más bien sabían que era verdad, trataban de acallar la predicación de los discípulos.
Pero si ellos hubieran tenido el cadáver, hubieran presentado públicamente para, obviamente, tratar de mostrar que no era verdad lo que decían los discípulos. Y como esto no pudieron hacerlo, porque en verdad Jesús resucitó, no pudieron demostrar lo contrario, porque si eso se hubiera dado, en verdad hubiera habido una situación para el cristianismo contraria que mucha gente no podría creer. Y eso es lo que las autoridades religiosas y hasta civiles querían que pase para tratar de destruir al cristianismo, que no haya credibilidad. Por ellos no pudieron mostrar que el cadáver de Cristo estaba allí, porque no lo tenían. Por eso no lo pudieron mostrar al público y nunca lo podrán hacer, porque Cristo verdaderamente resucitó como estaba previsto y como Él mismo lo dijo. Otros decían que el cadáver de Jesús se llevaron ladrones, que habían en ese entonces ladrones de tumbas. Ese argumento es absurdo porque ellos solo les interesaban los lienzos y también lo que tenían allí, las especias aromáticas que en verdad eran caras. Pero cuando fueron a la tumba, eso justamente estaban allí, pero el cuerpo ya no estaba allí. Estos ladrones nunca dejaban en la tumba lo que justamente les interesaba, era, como digo, las especias y los lienzos. Ellos no se llevaban, siempre era común, los cadáveres, porque no les interesaba. Por eso estos supuestos ladrones de tumbas no fueron los que desaparecieron el cadáver de Jesús. Los discípulos tampoco se llevaron el cadáver de Jesús porque ellos estaban seguros que Cristo iba a resucitar. Y por eso, más bien, se arriesgaron, como vimos anteriormente, y podemos leer, por ejemplo, otros textos, donde muestra que ellos, por encima de todas las cosas, sabiendo que era verdad, ellos hablaron de la resurrección. El libro de Hechos está lleno de tantos datos de aquello. El capítulo 5, por ejemplo, los versículos 30 y 33, dice, del 30 al 33, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y les querían matar. Esa era la verdad. Ellos estaban diciendo la verdad porque era cierto, porque hay datos, porque hay una serie de información que muestra que Jesús resucitó. Por eso es que los discípulos siempre estaban arriesgando sus vidas por predicar la resurrección de Cristo, porque ellos mismos estuvieron con Jesús. De lo contrario, no sería lógico y ni siquiera estuvieran predicando, porque sabrían que no fue verdad. Aparte de las evidencias, a nosotros los cristianos sabemos que la palabra de Dios, que es infalible, que esta no cambia, que en esta debemos basarnos todos. Y allí vemos que Jesús dice que resucitó, como Él lo enseñó en Mateo 28, en el texto del 1 al 20, mostró que eso se iba a dar. Igual dicen los otros 3 evangelios y muchos otros textos más que fueron escritos en la Biblia para mostrar que eso se iba a dar.
Pero para que no quede duda, el mismo Jesús hizo 10 apariciones posteriores a los discípulos. Y hasta la aparición del mismo apóstol Pablo, todo ello demuestra la evidencia real de la resurrección que no puede ser desmentida por ninguna persona, por siempre, porque la gente interesada siempre ha querido hacer aquello. Las apariciones de Jesús fueron probadas fehacientemente por el testimonio de muchas personas que tuvieron la oportunidad de verlo, y no solo en una ocasión, sino en muchas ocasiones. Y no de su cadáver, sino de Jesús mismo vivo y en persona. Como Dios conoce el corazón del hombre, yo pienso, si es que solamente hubiera aparecido una sola vez, si es que hubiera pequeños datos como eso, y ya hubiera tratado de argumentar una serie de cosas, pero no fue así. Fueron 40 días posteriores a la resurrección que Jesús vino, y no solamente que vino y se apareció en un lugar, sino que compartió con mucha gente, y con muchos, los discípulos estaba con ellos. Eso Dios lo sabía, porque el corazón del hombre es así, es mentiroso, y comienza a hacer una serie de situaciones para poder cumplir su objetivo. Si las pruebas muestran que Jesús apareció muchas veces, por eso no fue una equivocación. Esa fue una verdadera realidad. Tampoco se trató de un espíritu, como demostró él personalmente, como escribe el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, por ejemplo, Lucas en los versículos del 39 al 43, Jesús se presenta y dice lo siguiente: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Entonces, esto no era una alucinación, era una verdad. Aunque a los escépticos no les guste, Jesús es el vencedor de la muerte, Él es el resucitado, y Él muestra que así vamos a hacer nosotros también. Para que no quede duda de que se trataba de un espíritu, Jesús se presentó luego de haber estado, como dije, en forma física y verdadera. Como dijo, comió y compartió. Nos prueba que la resurrección de Jesús es verdadera, pero también nos muestra que la resurrección de Jesús se va a dar con nosotros también. Por tanto, en el cielo, si eso se dio con Jesús aquí en la tierra, en el cielo nosotros vamos a poder compartir la alegría. Vamos a poder reírnos, alegrarnos, abrazar a las personas y hasta comer las cosas que más nos gustan, porque eso es lo que hizo Jesús. Que vamos a tener una manera de presentarnos física y espiritual, y vamos a traspasar paredes. Sí, Jesús mostró eso. Cuando estaba cerrado todo, Él se presentó adentro. Eso vamos a poder hacer nosotros, pero vamos a poder también hacer lo que acaba de decir, no porque yo lo diga, sino que porque Él mostró que eso, como Él lo hizo, va a ser con nosotros. Por nuestra falta de fe, Jesús le permitió a Tomás, que hasta ese entonces era incrédulo, que examine cuidadosamente su cuerpo y toque sus heridas, como muestra el Evangelio de Juan 20, 27, 28.
Eso sigue mostrando que había una verdad de Cristo resucitado. Otra de las cosas con las que se comprueba la resurrección de Cristo son las declaraciones del apóstol Pablo cuando dijo en el tiempo que aún muchos testigos todavía vivían y otros habían muerto ya, y él mostró que eran 500. Esto significa que todavía fue posible haber consultado y haber preguntado a cualquiera de esas personas que lo habían visto. Cuando él predicaba y les mostraba aquello, les decía: todavía hay gente, hay personas vivas, claro que algunas han muerto, dice, pero podrían dar testimonio de aquello. Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 6 nos muestra esto. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Así dijo, Pablo les decía, más de 500 personas lo vieron a Jesús. Claro que algunos ya han muerto, pero los demás pueden dar testimonio de aquello. Es posible que 1, 2, 3 o más personas se equivoquen, pero esta cantidad de personas no pueden hacer esto. Nuestra resurrección no se dará mientras no venga Jesús. Eso sí, por segunda vez, la muerte seguirá dándonos aquí, o seguirá dándose aquí en el mundo, como dice Hebreos 9:27. Y de la manera en que está establecido, todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, hasta que no hayamos sido nuestros cuerpos transformados, todavía se dará la muerte, como han muerto nuestros familiares, nuestros amigos. Ahora, el evento de la resurrección, como vimos, nos da una muestra de que nosotros también vamos a ser resucitados. Pero aparte de esto, las personas resucitadas, además, vamos a ser transformadas. Y aquí vemos que hay una transformación en dos momentos. La primera transformación se da aquí en la tierra, antes de traspasar ese lugar eterno. Y eso lo vemos con los primeros transformados al saber de la resurrección de Jesús. ¿Y cuáles fueron estos? Fueron los mismos discípulos de Jesús. Porque ellos desde aquel momento mostraron un cambio. Porque anteriormente eran ellos como nosotros, nerviosos, miedosos. Porque antes de los eventos de la muerte de Jesús, ellos huyeron. El Evangelio de Mateo 26:56 dice, por ejemplo, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Eso pasó en la crucifixión. Huyeron y hasta cierto punto tenían razón. Si el líder estaba en esas condiciones y los otros querían sostener esos principios, tenían que pasar con ellos. También nosotros hemos leído la negación de Pedro, pero después les vemos valientes, como leímos en estos textos de Hechos en esta mañana. Ellos, por encima de la persecución, fueron capaces de tener el valor y de seguir hablando de la resurrección de Cristo sin ningún problema. Esa es una transformación. Las multitudes también fueron transformadas. Cuando supieron que Jesús resucitó, muchos creyeron en Cristo, especialmente en la ciudad de Jerusalén. Comenzaron a añadirse, en Hechos 2:41 muestra 3,000 personas después de hablar, de predicar Pedro en esas multitudes. Juan, en Hechos 4:4 habla de 5,000. O sea, iban aumentándose cantidad de gente. O sea, la gente, la sociedad comenzó a cambiar. Hubieron muchos testigos que decían en Jerusalén que había desaparecido el cadáver de Jesús,
pero que posteriormente muchísimas personas lo habían visto vivo y compartiendo y hablando especialmente con sus discípulos. Cualquiera de estas evidencias por sí solas son suficientes para comprobar que en verdad Jesús resucitó de los muertos. Y uno de estos escritores, como dije, Pablo, da testimonio de esto en muchas partes, en Corintios, en Hechos, muestra esta verdad. Y ahí nos dice que si no hubiera sido verdad la resurrección, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 12 al 20, nos dice que vana sería nuestra predicación, nuestra fe no sería correcta, seríamos falsos testigos de Dios, nosotros creyentes estaríamos en pecado y no tendríamos perdón, porque si falló en esto, lo que dijo él no sería cierto. Y los creyentes que murieron en Cristo anteriormente no tendrían posibilidad de salvación. Eso es lo que dice, y vamos a leer textualmente 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 12 al 20. 1 Corintios, esto sí vamos a esperarles que puedan encontrar 1 Corintios 15, los versículos del 12 al 20, porque es importante hoy que estamos hablando de la resurrección. La palabra de Dios dice: la buena noticia que anunciamos, tal vez haya un poquito de diferencia porque yo tomé de otra versión para que sea más clara, pero el texto está allí. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve de nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Versículo 18, y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es en que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Y el 20, sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Esta es la traducción latinoamericana. Todos los enemigos del cristianismo quisieran que esto no fuera cierto, pero que el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna, el mensaje de la esperanza y la seguridad espiritual queden, para que eso quede sin una base. El cristianismo solo sería entonces una mera leyenda. Entonces no habría, todo sería vacío y no habría un poder espiritual. Pero queridos hermanos, querida iglesia, Cristo resucitó. Por eso es que nosotros estamos seguros de que vamos a vivir eternamente en esa ciudad eterna, en una mansión que el mismo Jesús dijo: yo voy a ir a preparar. Es un poco no entendible, pero se dice que ahí se van a servir los banquetes y el mismo Jesús nos va a servir. Ese lugar es para siempre. Esa no necesita mantenimiento.
es el de los más preciosos. Allí ya no hay llanto, allí no hay preocupación, no hay estrés, ya no hay aburrimiento. Todos sentiremos un gozo eterno, una alegría del alma, el poder estar alabando a Dios por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero agradecer a toda la iglesia. Sé que algunos hermanos no pudieron venir, pero todas las iglesias que han permitido compartir esta mañana un culto tan hermoso de saber con seguridad e irnos desde aquí sabiendo que Cristo resucitó y por eso vamos a resucitar nosotros también. Gracias a las personas que nos han acompañado el Viernes Santo, el día de hoy, y esperamos continuar hacia adelante en la misma perspectiva. Gracias por todo ello y vamos a ponernos de pies para recibir la bendición. Y viene de Hebreos capítulo 13, los versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Un abrazo a todos y que Dios les bendiga en esta hora. La Iglesia Evangélica Luterana, Jesucristo Cordero de Dios. También nos puedes visitar en las siguientes direcciones: